En las calles ardientes de El Paso, Texas, donde el sol derretía el asfalto y el viento traía el aroma de chile y polvo, Daniel, un chico negro de 15 años, caminaba con el peso de una vida que nunca le había dado tregua. Su mochila, remendada con cinta adhesiva, contenía todo lo que poseía: un par de tenis con suelas gastadas, un cuaderno arrugado lleno de dibujos de motores y una cantimplora con agua tibia. Daniel no tenía casa ni familia, solo la determinación de sobrevivir un día más. Pero sobrevivir en El Paso, una ciudad vibrante en la frontera con México, era un desafío cruel, especialmente para alguien como él. A los 10 años, Daniel fue abandonado. Su madre, consumida por vicios y deudas, lo dejó en una parada de autobús con $5 arrugados y una nota que aún guardaba, aunque le doliera leerla: «Eres fuerte, Dani. Te las vas a arreglar». Su padre, una figura distante que apenas recordaba, había desaparecido años atrás. Sus tíos, que podrían haberlo acogido, se negaron, alegando que no tenían condiciones o que él sería una carga. A los 10 años, Daniel aprendió que el mundo podía ser frío, y el abandono lo marcó como una cicatriz que nunca sanaba. Lloraba escondido por las noches, pero de día levantaba la barbilla, incluso cuando el dolor lo ahogaba. Las calles de El Paso eran implacables. Daniel enfrentaba no solo el hambre, sino el racismo que parecía impregnado en las aceras. Los tenderos lo echaban de sus puertas antes de que pudiera pedir un vaso de agua. «No queremos a tu clase aquí, chico», gritaban, con los ojos llenos de desconfianza. Él no robaba, pero el color de su piel parecía prueba suficiente de culpabilidad. Por las noches, compartía cobijas raídas con otros jóvenes sin hogar, muchos de ellos mexicanos que cruzaron la frontera huyendo de algo peor. Juntos formaban una familia improvisada, pero el hambre era un enemigo que no daba tregua. Daniel rebuscaba en botes de basura restos de tacos o pedazos de pan, tragándose la vergüenza con cada bocado. La vida, sin embargo, parecía decidida a aplastarlo. Una noche fría, un grupo de adolescentes lo acorraló en un callejón oscuro. Le arrojaron piedras y latas, riendo mientras gritaban insultos racistas. «Vuelve a tu lugar, pequeño». Daniel corrió, con el corazón acelerado, el rostro ardiendo de humillación. No tenía lugar al que volver. Días después, bajo una lluvia helada, despertó temblando, con fiebre alta. Empapado, intentó pedir ayuda en una farmacia, pero el dependiente lo corrió. «Sin dinero, sin medicina. Lárgate de aquí». Exhaustos, Daniel colapsó en un terreno baldío, el cuerpo ardiendo, la cabeza dándole vueltas. Miró al cielo gris y pensó en la nota de su madre. «¿Fuerte para qué?», murmuró, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. En ese momento, sintió que estaba en el fondo del pozo. Y entonces, el pozo se hizo más profundo. Mientras intentaba levantarse, aparecieron 2 policías, llamados por una denuncia de vagancia. Lo revisaron con brutalidad, tirando su mochila al suelo y esparciendo sus dibujos en el lodo. «¿Qué haces aquí, chico? ¿Causando problemas?». Daniel, con voz débil, intentó explicar, pero uno de los policías lo interrumpió: «Cierra la boca y camina». Lo llevaron a un albergue juvenil, un edificio decrépito con rejas en las ventanas y olor a moho. Ahí, Daniel pasó días encerrado, escuchando gritos y llantos por los pasillos, sin saber si lo dejarían salir o lo enviarían a un reformatorio. La fiebre cedió, pero la esperanza se marchitaba. Se preguntaba si su vida sería solo eso, una secuencia de puertas cerradas, miradas de desprecio y noches sin fin. Pero Daniel tenía algo que nadie podía quitarle: un don para la mecánica. Desde pequeño, hurgaba en carros abandonados en los basureros de El Paso, aprendiendo solo cómo funcionaban carburadores, alternadores y correas. Recolectaba herramientas rotas y las reparaba, creando sus propios kits. En su cuaderno, dibujaba motores complejos, soñando con un día en que podría trabajar en un taller, tal vez hasta diseñar algo grandioso. Ese talento, sin embargo, parecía inútil en las calles, donde cada día era una batalla para comer y no recibir golpes. Una tarde, tras ser liberado del albergue, Daniel vagaba por la avenida Mesa, una calle concurrida donde carros de lujo pasaban como si pertenecieran a otro mundo. Estaba débil, con hambre, los ojos hundidos de quien no había dormido bien en semanas.
Fue entonces cuando vio un Rolls-Royce Cullinan, un SUV de lujo que brillaba como una joya bajo el sol, detenido en medio de la calle. El motor hacía un ruido extraño, como si se ahogara, antes de apagarse por completo. Un hombre de traje impecable, Artur Vega, CEO de una empresa de energías renovables, bajó del carro, maldiciendo en voz alta. «Esto es ridículo. Este carro costó una fortuna». Marcaba frenéticamente a la agencia, al seguro, a cualquiera que pudiera resolverlo, pero las respuestas eran siempre las mismas: la grúa tardaría horas. Daniel observaba desde lejos, escondido detrás de un poste. Reconoció el sonido del motor, probablemente un problema en la bomba de combustible. Su corazón se aceleró. Sabía que podía arreglarlo, pero la duda lo paralizaba. La última vez que intentó ayudar a alguien, lo acusaron de intentar robar y casi lo golpean. Pero algo en ese carro, en esa escena, lo llamó. Tal vez fuera el deseo de probar que era más que un chico de la calle. Respirando hondo, dio un paso adelante y dijo, con voz ronca: «Señor, creo que sé que está mal». Vega lo miró fijamente, con una expresión mezclada de sorpresa y desconfianza. «¿Tú? ¿Un chamaco como tú? No me hagas perder el tiempo». Daniel tragó su orgullo, apretando los puños. «Deme 5 minutos. Si no funciona, me largo». Vega, sin opciones y con un compromiso urgente, dudó, pero finalmente cedió. «5 minutos, pequeño. No toques nada que no debas». Daniel se acercó al Rolls-Royce, ignorando las miradas curiosas de los peatones y los murmullos racistas que comenzaban a surgir. Abrió el cofre, con el corazón latiendo fuerte. Sus dedos, sucios de tierra, manipulaban los conectores de la bomba de combustible con una precisión que parecía imposible para alguien tan joven. Trabajaba en silencio, concentrado, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Pero el problema era más complejo de lo que imaginaba. La bomba funcionaba, pero el motor seguía sin arrancar. Necesitaba más tiempo, más herramientas y un milagro. Estaba inclinado sobre el cofre abierto de un Rolls-Royce Cullinan, el SUV de lujo que se había detenido en medio de la calle. El motor, que sonaba como si se estuviera ahogando, era un rompecabezas que Daniel estaba decidido a resolver. Sus dedos sucios se movían con precisión, pero el sudor le escurría por la frente, y la presión de las miradas a su alrededor pesaba como plomo. Artur Vega, el CEO dueño del carro, cruzaba los brazos, con su reloj de oro brillando mientras golpeaba el suelo con el pie, impaciente. 4 minutos, pequeño, dijo Vega, con voz cortante. No me hagas arrepentirme de esto. Daniel ignoró los murmullos de la pequeña multitud que se formaba. Mira a este chamaco metiéndose con un carro así, susurró una mujer, con un tono lleno de desprecio. Apuesto que lo va a arruinar todo. Otro hombre se rió, seguro quiere robarse alguna pieza. Las palabras dolían, pero Daniel ya estaba acostumbrado. Había aprendido a bloquear el racismo de las calles como quien cierra una puerta, no porque no le doliera, sino porque detenerse a sentir el dolor significaba rendirse. Se concentró en el motor, revisando los cables, la batería, el flujo de combustible. Algo estaba mal, ¿pero qué? Necesitaba tiempo, y tiempo era algo que Vega no parecía dispuesto a darle. Mientras trabajaba, Daniel no pudo evitar que su mente regresara a los recuerdos que intentaba enterrar. La nota de su madre, arrugada en el fondo de su mochila, parecía quemarle la conciencia. «Eres fuerte, Danny. ¿Te las vas a arreglar fuerte?» No se sentía fuerte. No cuando dormía en callejones, no cuando rebuscaba en la basura para comer, no cuando los policías lo arrastraban como si fuera un criminal. La fiebre que lo había derribado semanas atrás aún le dejaba los huesos adoloridos, y su estancia en el albergue juvenil solo reforzó lo que ya sabía: nadie vendría a salvarlo. Pero ahí, con las manos en el motor de ese carro, sentía un destello de algo que no había sentido en años: control. Él entendía las máquinas. Las máquinas no lo juzgaban, no lo abandonaban, no lo miraban con desprecio. De repente, Daniel notó algo. La línea de combustible parecía tener baja presión, tal vez un filtro tapado o una falla en la bomba secundaria. No tenía las herramientas adecuadas, su llave improvisada, hecha con un pedazo de metal encontrado en la basura, apenas servía.
Miró a Vega, dudando. Señor, creo que es la bomba de combustible, pero necesito una llave de torque para confirmar. Y, tal vez tenga que revisar más a fondo. Vega frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que no lo puedes arreglar ahora? Sabía que esto era una pérdida de tiempo. La multitud se rió, y Daniel sintió que el rostro le ardía. Quería correr, desaparecer, pero se obligó a quedarse. Si puedo arreglarlo, insistió, con voz firme a pesar del temblor interno. Solo necesito un poco más de ayuda. Vega suspiró, claramente dividido entre la irritación y la curiosidad. ¿Qué necesitas, pequeño? Daniel miró a su alrededor, viendo a algunos de los jóvenes sin hogar que conocía parados en la esquina, observando. Llamó a Juan, un chico mexicano de 16 años que a veces compartía comida con él. Juan, ¿tú y los demás me pueden echar la mano para revisar? Tal vez podamos improvisar algo. Juan asintió, trayendo a otros dos chicos, Miguel y Carla, que también vivían en las calles. No tenían herramientas, pero tenían manos dispuestas y la lealtad de quienes saben lo que es luchar para sobrevivir. Mientras Daniel explicaba lo que necesitaba, la multitud se volvió más hostil. Un hombre con gorra gritó, «Miren, ahora es toda una pandilla. Mejor llamen a la policía». Daniel apretó los dientes, pero Carla, con su actitud filosa, respondió, «¿Pandilla? Estamos tratando de ayudar, no como tú que solo estás hablando tonterías». La multitud se rió, pero el ambiente se puso tenso. Vega, al darse cuenta de que la situación podía empeorar, levantó la mano. «Ya basta. Dejen al chico trabajar. Si arruina mi carro, yo mismo me encargo». La amenaza era clara, pero Daniel no se intimidó. Sabía que arreglar ese carro era su oportunidad, no solo de probarle algo a Vega, sino a sí mismo. Con la ayuda de Juan, Miguel y Carla, Daniel improvisó. Encontraron un pedazo de tubo que sirvió como palanca para acceder al filtro de combustible. Daniel revisó cada conexión, sus manos moviéndose con una mezcla de instinto y conocimiento que ni él mismo sabía cómo explicar. Recordaba las noches en que desarmaba carburadores viejos bajo la luz de los postes, aprendiendo a base de prueba y error. Pero este Rolls-Royce era diferente, un monstruo de tecnología con sistemas que solo había visto en sueños. Aún así, no se rindió. Le pidió a Carla que sostuviera un cable mientras él ajustaba la presión de la línea de combustible, y a Juan que verificara si había fugas. Miguel, el más fuerte del grupo, ayudó a mantener el cofre levantado. Los minutos se arrastraban, y Vega parecía cada vez más inquieto. «Si esto no funciona, pequeño, te vas a arrepentir de haber abierto la boca», dijo, pero había algo en sus ojos, no solo era impaciencia, era curiosidad. Veía la determinación de Daniel, la forma en que lideraba a los otros jóvenes, como si fueran un equipo de verdad. Daniel, por su parte, sentía el peso de ese momento. Sabía que no se trataba solo del carro. Era sobre demostrar que no era el chamaco de la calle que todos veían. Era sobre aprovechar una oportunidad, por pequeña que fuera. Finalmente, Daniel encontró el problema: un relé de la bomba de combustible tenía mal contacto, probablemente sobrecalentado. No tenía repuestos, pero podía improvisar un puente para hacer que el motor funcionara temporalmente. Se lo explicó a Vega, con voz calma pero firme: «Si ajusto esto, el carro va a encender, pero necesitará llevarlo a un taller para cambiar la pieza. ¿Puedo hacerlo andar por ahora?» Vega alzó una ceja. «¿Me estás diciendo que puedes salvar mi día con un truco de calle? Más vale que sea bueno, pequeño». Daniel trabajó rápido, usando un pedazo de alambre que Carla encontró en el suelo para reforzar la conexión. Le pidió a Vega que girara la llave. El motor tosió, dudó, y luego rugió, un sonido grave que hizo callar a la multitud por un instante. Daniel cerró el cofre, limpiándose las manos en el pantalón rasgado, mientras Juan y los otros celebraban en voz baja, dándose puñetazos de victoria. Pero Daniel no sonrió. Sabía que el arreglo era temporal, y la mirada de Vega aún era indescifrable. Vega bajó del carro, mirando a Daniel. «¿Realmente lo hiciste?», dijo, casi como si no lo creyera. «¿Cómo aprendiste?». Daniel se encogió de hombros, incómodo con la atención. «Yo, solo me gusta arreglar cosas. Siempre me ha gustado».
No mencionó las noches en los basureros, los motores rotos que desarmaba con las manos sangrando, los manuales viejos que leía bajo la luz débil de linternas robadas. No quería lástima. Quería respeto. Vega lo miró, luego a los otros jóvenes, que ahora se mantenían a pocos metros, listos para correr si algo salía mal. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Daniel, respondió el chico, con hesitación. Esperaba que Vega le arrojara unas monedas y se fuera, como solía hacer la mayoría. Pero Vega no sacó la cartera. En cambio, dijo algo que Daniel no esperaba: tienes talento, Daniel. ¿Cómo terminaste así? La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. No quería contar su historia, el abandono, el hambre, el racismo, el albergue juvenil que parecía una prisión. Pero algo en el tono de Vega, menos autoritario ahora, lo hizo hablar. Mi mamá me dejó cuando era pequeño. No tengo a nadie. Solo las calles. Se detuvo, esperando el juicio, la indiferencia. Pero Vega escuchó, con los ojos fijos, sin interrumpir. Cuando Daniel terminó, el CEO guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando algo. Salvaste mi día, Daniel, dijo Vega finalmente. Pero no creo que eso sea todo lo que puedas hacer. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su saco y se la dio al chico. Llámame mañana. Vamos a platicar. Daniel tomó la tarjeta, confundido, con las manos temblando. No sabía qué significaba eso, pero sentía que algo grande estaba comenzando, o tal vez solo era otra promesa vacía, como tantas que ya había oído. Mientras Vega subía al Rolls Royce y se alejaba, Daniel se quedó parado en la banqueta, con la tarjeta en la mano y sus amigos a su alrededor. Juan le dio una palmada en el hombro. «Estás loco, compa. Arreglaste un carro así nomás». Carla se rió, pero sus ojos estaban serios. «¿Y ahora, Dani? ¿Vas a llamar a ese tipo?» Daniel miró la tarjeta, el papel liso y caro, tan diferente de todo en su vida. No sabía si podía confiar en Vega, pero sabía que no podía retroceder. No después de probar, aunque fuera por un momento, que era más de lo que las calles le permitían ser. La historia de Daniel estaba lejos de terminar. Lo que vendría después, las decisiones, los riesgos, las puertas que podrían abrirse o cerrarse, aún estaba envuelto en incertidumbre. Pero esa tarde, bajo el sol de El Paso, sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser diferente. El crepúsculo pintaba el cielo de El Paso con tonos de naranja y morado, y Daniel, el chico negro de 15 años que había arreglado el Rolls Royce Cullinan de un billonario, sostenía la tarjeta de presentación de Artur Vega como si fuera un boleto a otro mundo. Estaba en la esquina de la avenida Mesa, rodeado por Juan, Carla y Miguel, sus amigos de la calle, que lo miraban con una mezcla de orgullo y desconfianza. ¿De verdad vas a llamar a ese tipo, Dani?, preguntó Juan, pateando una piedrita. Estos ricos prometen el mundo y luego desaparecen. Daniel no respondió. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su pantalón rasgado, sintiendo el peso de esa decisión. Sabía que confiar en alguien, cualquiera, era un riesgo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo como un fantasma. Esa noche, Daniel no durmió en el callejón de siempre. Caminó hasta una cabina telefónica descompuesta, una de las pocas que aún funcionaban en la ciudad, y usó las últimas monedas que tenía para marcar el número en la tarjeta. Cuando la voz grave de Vega contestó, Daniel dudó, con el corazón acelerado. «Soy yo. Daniel. El chico del carro». Del otro lado, Vega no pareció sorprendido. «Sabía que me ibas a llamar», dijo. «Quiero verte mañana. A las 10 de la mañana, en mi oficina. No llegues tarde». Antes de que Daniel pudiera preguntar dónde estaba la oficina, Vega colgó. La dirección en la tarjeta llevó a Daniel a un rascacielos de vidrio en el centro de El Paso, un lugar que parecía pertenecer a otro planeta. Dudó en la entrada, sucio, con la mochila remendada colgando de su hombro. El guardia de seguridad lo miró fijamente, pero, para su sorpresa, lo dejó pasar después de revisar una lista. En el piso 25, Daniel entró a la oficina de Vega, una sala amplia con vista a la ciudad y muebles que parecían costar más de lo que él podía imaginar. Vega estaba ahí, sin traje esta vez,
solo con una camisa de vestir y una mirada evaluadora. Viniste, dijo, señalando una silla. Siéntate. Daniel se sentó, tenso, esperando el golpe. Ya había escuchado promesas antes, de trabajadores sociales, de extraños en las calles, incluso de su madre. Todas vacías. Pero Vega fue directo. Tienes talento, Daniel. No es solo arreglar carros. Es como piensas, cómo resuelves problemas. Quiero darte una oportunidad, pero no es gratis. Va a requerir trabajo. Deslizó un sobre la mesa. Adentro había papeles, una propuesta de beca para una escuela técnica de élite en Austin, con vivienda, comida y un curso intensivo de ingeniería automotriz. Si aceptas, continuó Vega, vas a estudiar, te vas a graduar y vas a trabajar para mí durante 2 años. Después, tú decides tu camino. Pero si fallas, si te rindes, se acabó. ¿Entendiste? Daniel leyó los papeles, las palabras nadando frente a sus ojos. Quería creer, pero el miedo lo detenía. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. Vega se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de él. Porque yo estuve donde tú estás. No en las calles, pero atrapado en un lugar donde nadie creía en mí. Alguien me dio una oportunidad, y ahora veo el mismo potencial en ti. No te estoy salvando, Daniel. Te estoy dando una puerta. Tú decides si la cruzas. Esa noche, Daniel regresó al callejón y mostró los papeles a Juan, Carla y Miguel. Se quedaron en silencio, procesando la noticia. Carla, siempre dura, sorbió por la nariz y volteó la cara. Te vas a ir, ¿verdad? Nos vas a dejar aquí. Daniel negó con la cabeza. No los voy a olvidar. Si esto sale bien, regreso. Lo prometo. Juan le dio un golpe ligero en el hombro. Más te vale, compa. Si no, nosotros te encontramos. Se rieron, pero había tristeza en el aire. Daniel sabía que, para algunos, las calles eran una cadena que nunca se soltaba. 6 meses después, Daniel estaba en Austin, en un dormitorio limpio con una cama que parecía un lujo. La escuela técnica era un mundo nuevo, maestros exigentes, máquinas de última generación, compañeros que, al principio, lo miraban con desconfianza. Enfrentó el mismo racismo que conocía de las calles, comentarios susurrados, bromas sobre su origen. Pero Daniel no se echó para atrás. Estudiaba hasta la madrugada, sus cuadernos llenos de diagramas de motores y cálculos. Quería demostrar, no solo a Vega, sino a sí mismo, que podía ser más que el chico abandonado. Los años pasaron rápido. Daniel se graduó como el mejor de su clase, su proyecto final, un sistema híbrido para carros de lujo, atrayendo la atención de ingenieros de todo el país. Cumplió su promesa con Vega, trabajando en su empresa durante 2 años, liderando un equipo que desarrolló innovaciones para vehículos eléctricos. Pero Daniel no olvidó de dónde venía. Regresó a El Paso, ahora con 22 años, manejando un carro que él mismo diseñó. En la avenida Mesa, abrió el taller Esperanza, un espacio donde contrataba a jóvenes sin hogar, enseñándoles mecánica y dándoles un hogar temporal. Juan, Carla y Miguel fueron los primeros en trabajar con él. Juan se convirtió en un experto en diagnósticos electrónicos, Carla, en una especialista en pintura automotriz, Miguel, en un gerente que mantenía todo en orden. El taller no era solo un negocio, era un refugio, un lugar donde jóvenes como Daniel podían encontrar un propósito. Instaló un letrero en la entrada, aquí, todos tienen una oportunidad. Y, en su escritorio, Daniel guardaba la nota de su madre, ahora enmarcada junto a la tarjeta de Vega, como recordatorios de dónde venía y hacia dónde podía ir. La historia de Daniel se extendió por El Paso y más allá. Los periódicos locales contaron cómo un chico sin hogar arregló el auto de un CEO y transformó su vida. En redes sociales, la gente compartía la historia, comentando, qué historia tan igual a qué hermosa historia, esto es lo que pasa cuando alguien cree en ti. Otros elogiaban la actitud de Vega, felicidades por ver más allá de las apariencias. Pero lo que más conmovía eran las palabras de los jóvenes que Daniel ayudaba. Uno de ellos, un niño de 14 años llamado Luis, dijo en una entrevista, Daniel me mostró que no importa de dónde vienes.
Si tienes un sueño y trabajas duro, puedes lograrlo. Una tarde soleada, mientras Daniel enseñaba a un grupo de jóvenes a desarmar un motor, Vega apareció en el taller, ahora jubilado, pero con la misma mirada aguda. Observó el lugar, los jóvenes trabajando, las paredes cubiertas de certificados. Cruzaste la puerta, Daniel dijo, con una rara sonrisa. Y abriste otras. Daniel asintió, limpiándose las manos con un trapo. Gracias por darme la llave. En ese momento, bajo el sol de El Paso, Daniel miró a sus alumnos, a sus amigos, a la vida que había construido. Ya no era el chico abandonado, ni el vago de la calle que todos despreciaban. Era Daniel, el ingeniero, el mentor, el hombre que transformó su dolor en esperanza. Y, en silencio, se prometió a sí mismo que seguiría construyendo puertas, para él y para todos los que, como él, solo necesitaban una oportunidad.